Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 363, Control. La posición de enviado especial a Trevero, que alguien se ofreció a sí mismo como escudo de carne sin siquiera poner condiciones, era una propuesta que a otros les enfurecía solo con la sugerencia. Pero no había nada que hacer. Esta era una situación creada no por una diferencia subjetiva de sentimientos, sino por una diferencia objetiva de nivel. Alfonso, por el contrario, lo había tomado con relativa calma. Ariadne, que no era la parte interesada, no pudo ocultar su ira al enterarse de que Alfonso había recibido una propuesta del rey León III para ir a Trevero a reunirse con el Papa Ludovico. Vergovna sul padre, no le da vergüenza como padre. León III era codicioso y no conocía la vergüenza. Además, estaba abandonando todos los roles que debía desempeñar socialmente. Era lo peor como padre con su propio hijo, terrible como anciano, e incluso un cero a la izquierda como buen socio comercial. Después de haber sido arrastrado al reino de Gálico y haber escapado al reino de la Tierra Santa para elevar el prestigio nacional, debería estar agradecido, y que ir a Trevero en su lugar. Ariadne estaba realmente furiosa. Es porque tiene miedo de ir él mismo. Sabiendo que es peligroso, ¿cómo puede un padre decirle eso a su propio hijo? Era difícil encontrar a alguien peor que el cardenal de Mare, y casualmente, el puesto de futuro suegro era ocupado por una persona así. Incluso en la situación en que su novia insultaba a su padre, Alfonso no tenía nada que decir. Honestamente, él también estaba de acuerdo con la evaluación de Ariadne sobre León III. Ariadne volvió a levantar la voz. Además, lo saca a relucir justo después de que sale el tema de Unisola, es como decir que se arrastre y mueva la cola. Alfonso solo sonrió amargamente. Ariadne, sin poder ocultar su ira, sacó una pluma y garabateó algo bruscamente en un pergamino. 12:35. Una forma con un solo número sobre un cuero amarillo de buena calidad. Esto parecía más que lujoso, era extraño. ¿Qué significa esto? A la pregunta de Alfonso, Ariadne respondió. 35%. El tono de Ariadne estaba lleno de ira y desprecio hacia León III. Nuestra última línea de defensa. Todavía era un misterio. Al darse cuenta de que había sido extremadamente poco amable por la expresión de Alfonso, Ariadne le dio unas palmaditas en el asiento de al lado, indicándole que se sentara. Lista para explicar, Ariadne abrió la boca con calma. El rey seguramente intentará obtener beneficios propios al ascender a Unisola a Ciudad Libre. Alfonso no podía creer lo que oía. No era porque faltara el título de Su Majestad el Rey. Era porque no podía creer que fuera a obtener beneficios adicionales de esto. Más de esto. Mientras se debilitaba el poder de los señores feudales y se aseguraban ingresos fiscales adicionales, ¿qué más se podía desear? ¿Qué más quiere llevarse de aquí? ¿Hay algo más que pueda llevarse? Oro. Ariadne explicó brevemente la tasa impositiva actual de Unisola. Había dos puntos clave. Aunque el 15% de la producción total de la ciudad, 580 ducados, estaba fijado como tributo anual al marqués de Guattieri, esa era una cantidad decidida hace mucho tiempo, y la capacidad real actual de la ciudad era considerablemente mayor, por lo que a pesar de la ridícula tasa impositiva del 15%, la tasa impositiva real no era tan alta. Probablemente Su Majestad intentará aumentar aún más la tasa impositiva de Unisola. Alfonso negó con la cabeza. El 15% de impuesto sobre la tierra ya es un nivel irracional. El impuesto sobre la tierra habitual variaba según el monarca, pero se mantenía entre el 2 y el 5%. No era por su misericordia, sino por la capacidad de pago de los impuestos. El impuesto que pagaba el pueblo no era solo el impuesto sobre la tierra. Porque ese es nuestro Su Majestad León III. Alfonso intentó contenerse, pero no pudo evitar soltar una ligera risa. Sí, ese es nuestro padre, Su Majestad León III. No sé hasta dónde lo subirá Su Majestad, pero el 35% es el límite que Unisola puede aceptar. De hecho, el valor añadido que generaba Unisola era 3 o 4 veces mayor de lo que se sabía públicamente. Teniendo esto en cuenta, incluso con una tasa impositiva del 35%, en realidad solo se pagaba alrededor del 10% de los ingresos en impuestos.
Si esto se supera, la ciudad misma se arruinará debido a la alta tasa impositiva, y los residentes de Unisola no estarán de acuerdo con el pago de impuestos. Los impuestos se pagan para utilizar los servicios que ofrece la ciudad: seguridad, limpieza, comodidad del transporte, zonas comerciales concentradas, recursos humanos altamente capacitados, etc. Pero si se supera un cierto límite, la relación costo-beneficio deja de ser favorable. Si la gente cree que puede soportar un transporte más incómodo y recursos humanos menos excelentes, se marchará a otro lugar. La República de Oporto al norte era la alternativa y competidora de Unisola. Si puedes llegar a un acuerdo con Su Majestad hasta el 35%, hazlo. Ariadne dijo con voz grave. Si Su Majestad quiere una cantidad mayor que esa, probablemente tendremos que buscar otra manera. Alfonso pronto tuvo la oportunidad de cuantificar la codicia específica de su padre. Iré, Trevero. León III sonrió en silencio ante la segunda opción que se le presentaba. Recientemente su único hijo legítimo estaba tratando de no ser fácil de manejar. Probablemente habría condiciones adjuntas. En cambio, por favor, saque a Unisola del marquesado de Guatieri y conviértala en una ciudad libre que solo sea leal al rey. Así es. La sonrisa de León III se hizo más profunda. La demanda de Alfonso era una especie de factura que indicaba que el viaje a Trevero que su padre deseaba no era posible sin nada a cambio. César, el incapaz que podía ser enviado gratis, o el ambicioso Alfonso vinculado a una recompensa. No había una opción perfecta que satisficiera todo, pero cuantas más opciones, mejor. León III, antes de discutir la validez del trato que su príncipe había propuesto, sonrió y preguntó: ¿cuál es la razón por la que quieres liberar a Unisola? Era una especie de trampa. Alfonso no se dejó engañar tan fácilmente. Revelar sus verdaderas intenciones aquí sería algo que solo haría un príncipe de 12 años. Y eso, un príncipe amado con una gran confianza en su padre. Alfonso, que no era ninguna de las dos cosas, respondió con una sutil sonrisa de estatua de yeso. Como le dije antes. Alfonso, sin pestañear, presentó a su padre las ventajas de sacar a la ciudad mercantil del marquesado de Guatieri y hacerla independiente, los ingresos fiscales adicionales que el gobierno central podría recaudar, un gobierno central más próspero, la provisión de defensa militar por parte del gobierno central que la casa marquesal feudal no ofrecía, y la posibilidad de aumentar la fuerza naval con eso como excusa. Todo es para el desarrollo del reino etrusco y la gloria infinita de Su Majestad León III. León III no creyó ni una sola palabra de su hijo, que ya había madurado. Tenía una sutil sonrisa en los labios. Se parecía mucho a la de su hijo, pero era una sonrisa con un ángulo mucho más despreciable. Ya veo. ¿Qué va a haber? Su joven hijo había elegido a la clase mercantil como su base de apoyo. Oro abundante y una flota de galeras que podían ser movilizadas como buques de guerra en caso de emergencia, no era una mala elección. Pero se equivocó de bando. Si se tuviera que elegir entre la alta nobleza y los comerciantes, obviamente lo correcto sería elegir a la alta nobleza. Los comerciantes tenían recursos marítimos que podían movilizarse en tiempos de guerra, pero la alta nobleza poseía una fuerza militar entrenada que podía usarse en cualquier momento. Ellos tenían el control de los feudos y eran responsables de la producción de alimentos y la defensa del territorio. Por mucho que los comerciantes se encargaran de la logística, si no había alimentos para transportar, solo serían barcos vacíos inútiles. Jejeje. Pero a León III no le desagradó el error de su hijo. Alfonso había crecido demasiado desde que regresó de la Tierra Santa. Ya era un poco molesto. Si hacía algo tan estúpido, solo podía estar agradecido. Tienes razón en lo que dices. El rey esbozó una sonrisa que parecía muy misericordiosa. Si designamos a Unisola como ciudad libre, sería un gran estímulo para los comerciantes que se han convertido en fieles súbditos del nuevo monarca. El tono y la vocalización también eran amables y alentadores. Si una persona con poca experiencia hubiera escuchado este comentario de León III, habría pensado que el rey apoyaba activamente el establecimiento de la ciudad libre. Pero el punto principal del viejo conejo siempre venía después de esa palabra. Establecer una nueva ciudad libre enfadará a los grandes nobles. Habrá una fuerte oposición. Se formaron patas de gallo alrededor de los ojos del rey. Su voz se hundió significativamente. Mucho.
Alfonso se limitó a observar al rey en silencio. Nunca se puso nervioso y preguntó entonces qué hacemos, ni reveló sus cartas diciendo qué piensa hacer su majestad. Ante esto, León III chasqueó la lengua en silencio. La actitud negociadora de su hijo era mejor de lo que esperaba. También ha pasado por algunas batallas, ¿verdad? La astucia de Alfonso evocó dos emociones contradictorias en León III. Aunque estaba complacido de que su sucesor fuera inteligente, le resultaba algo desagradable que un joven tan robusto se comportara de manera tan inflexible frente a él. Con esa buena actitud negociadora, ¿cuánto mejor sería si se postrara ante mí y fuera más complaciente? El rey finalmente sacó a relucir su asunto. Por lo tanto, debemos preparar una partida de gastos separada para apaciguar a los grandes nobles, cuanto le está pagando Unisola al marqués de Guattieri anualmente para asegurar la autonomía. Alfonso abrió la boca lentamente. No podía creer que el rey realmente estuviera hablando de oro. 580 ducados fijos, aproximadamente el 15% de la producción actual. Al escuchar eso, León III sonrió entrecerrando los ojos. Hagámoslo con el 35%.